buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a este espacio, ojalá, de este canal 4RD de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, CERTV. Es prácticamente imposible mirar hacia otro lado e ignorar lo que está aconteciendo desde hace ya un largo tiempo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que por demás es el plato preferido de todos aquellos que han ido articulando un discurso, una agenda mediática que coloca esta nación latinoamericana en el centro de una estrategia que atraviesa por desestabilizar gobiernos, regímenes democráticos que han surgido a propósito de procesos electorales, por así decirlo, normales. Es el caso de Venezuela, pero son otros casos. Nadie podría, en su sano juicio, explicar individualmente el caso venezolano. ¿Cómo no podría explicar el golpe de Estado en Honduras, o la destitución, no se sabe cómo y atendiendo a qué y de qué bendita forma explicarla, de Dilma Rousseff, la persecución contra el PT y el propio Lula y el propio Temer? Es una gran nación, una nación que emergía como la gran potencia latinoamericana, compitiendo con los Estados Unidos de Norteamérica, hasta en materia de construcción, como es el caso de esta empresa Odebrecht, que compite o competía hasta hace muy poco ya con la gran industria armamentista norteamericana e Inglaterra y la rusa misma. Brasil, bueno, una nación con un tamaño extraordinario, con recursos naturales inmensos y con una población significativa, grande para un país cualquiera, hasta el punto de que a esa nación emergente en el llamado grupo de países de desarrollo medio o países que reúnen una serie de condiciones como lo son los del Brexit, el BRICS, ese grupo de países que pretenden, porque también habrá que verlo, porque parte de la estrategia y de esa agenda a la que me refiero es también desmontar a un grupo de países, entre los que estaba en primer lugar el propio Brasil, Rusia, la India, etcétera, que llegaron junto con China a crear una gran instancia financiera internacional, a partir de lo cual, pues se convirtieron en un peligro para algunas naciones, para algunos que son parte del llamado G20 o del grupo de los 20. Nadie podría explicar, repito, lo que está aconteciendo o lo que ha venido aconteciendo en Brasil, viéndolo como un caso aislado, o suponiendo que el golpe a Lugo fue aislado.
o suponiendo que otros acontecimientos en otras naciones, como es el caso de la misma Argentina, se puede ver como algo, bueno, eso está sucediendo allá y eso no tiene nada que ver con los demás países, y no tiene nada que ver con Venezuela, y no tiene nada que ver con el Mercosur, y no tiene nada que ver con las relaciones que darían como resultado entre las naciones más importantes del continente latinoamericano una integración que nunca ha sido bien vista, la de los países latinoamericanos, y que aparentemente pues todo esto fue visto con ojerizas. Nadie podría tampoco entender lo que sucede, viéndolo individualmente, lo que sucede en México, un país de extraordinarias riquezas por igual, condiciones que les hicieron incluso a los mexicanos llegar a creer que realmente ellos eran diferentes al resto de los latinoamericanos, que estaban por encima de otras naciones latinoamericanas. Todo por el hecho de que a ellos, pase lo que esté pasando en esa nación, y es mucho lo que está pasando, en todos los sentidos. País donde de repente desaparecen una guagua con todo y estudiantes dentro, y todavía es el momento en donde nadie sabe dónde están ese grupo de desaparecidos. Pero un país en donde han fallecido, el país en donde más personas por conflictos de alguna naturaleza han muerto y han desaparecido en los últimos 5 años. Ahí casi lo matan por verlos caer. Y todo se le atribuye al tema del narcotráfico, de las pandillas, de la frontera, del tráfico de droga, en fin. Y parecería que el pobre México de repente no es más que otro más de los países que tienen cantidad de problemas. Pues insisto, nadie podría explicar lo que sucede en cada uno de estos países viéndolos de manera individual y al margen de una estrategia en la que todos están. Lo de Venezuela, ni madre ni padre. Una población a la que han puesto a pasar grandes calamidades. Y nada más parecido, por ejemplo, al mercado bilateral, o al mercado fronterizo. Miren esa foto. No son haitianos, pero bien, si ponemos la de Dajabón, pues nos damos cuenta de que es una frontera similar. Eso es en Cúcuta, en la frontera Colombia-Venezuela. En Venezuela, por lo tanto, y El País, es decir, este periódico llamado El País, de un grupo español importante, que tiene sus manos también ahí adentro, en Venezuela. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, el pobre Venezuela. Pero es como que este periódico de aquí, ¿qué foto trae? Esa. Este periódico El País, ¿qué foto trae? Esa, la misma foto. Y eso es todos los días. Todos los días. Y no paran. Y ya dicen, hace 4 meses que están en protesta. Y todo a partir de que decidieron que no importa si Maduro o el chavismo se había mantenido a través de elecciones democráticas gobernando ese país. Yo no voy a decir si bien o mal, no se trata de eso, sino de una nación
con una constitución propia, con procesos electorales propios, observados por todo el mundo, pero que, bueno, es que por las elecciones aquí no vamos a cambiar nada. Es como la posición que teníamos los izquierdistas en un momento dado, que dijimos, pero es que si es a través de elecciones, nunca le vamos a ganar unas elecciones a los balagueristas o a los reformistas, expertos en hacer fraudes electorales. Y entonces renunciamos, o pretendimos renunciar a la vía electoral para alcanzar el poder. Y ahí fue que nos fuimos de boca. Sí, ahí fue que nos fuñeron, que nos sacaron de la lucha electoral. Bueno, en este caso, a las fuerzas políticas nacionales e internacionales en Venezuela, dijeron, no, el tema no es electoral, el tema no es convocar una constituyente, el tema no es ir a unas elecciones, cada quien con su candidato. Las únicas elecciones válidas para esa gente fueron las que le generaron una mayoría parlamentaria a la oposición en Venezuela. Y ya esa sí era válida, y a partir de ahí, y de ese posicionamiento electoral correcto, democrático, pues dijeron, bueno, pues a partir de ahora el tema es que este gobierno se tiene que ir. No importa si lo eligió una mayoría. Y vamos a crear barricadas y vamos a mantener barricadas todos los días hasta que ese gobierno caiga. Y que salga de Venezuela los capitales, que salgan de Venezuela los empresarios, que salga todo el que pueda de Venezuela, porque hasta que ahí no haya un golpe de Estado o una guerra civil, ellos todos van a insistir en que en Venezuela son otros los que van a gobernar, no los que están ahí. Y qué interesante esto, porque el chavismo, digamos que ha podido fracasar en muchas cosas. Lo que usted no puede negar es la impronta de eso que se llama chavismo, en el sentido de haber ganado 17, 18 torneos y procesos electorales durante 14, 15 años, en el que la oposición, o ese grupo de gente que ejecutan esos planes, pudiera decir que estaba sola, porque en cualquier caso, esta gente, la de Maduro, la de Chávez, son la mitad de la población. Eso es lo que han arrojado todos los procesos electorales. Bueno, usted puede decir, bueno, es que esto está empatado. Bueno, pero está empatado. Usted no puede suponer que usted va a construir o reconstruir la democracia solo con una parte. Como quizás cometió el error el chavismo, y digo quizás, en suponer que se podía gobernar un país solo con la mitad suya. Eso es como que usted quiera mantener un matrimonio, una casa con una pareja, en donde nada más viva Ricardo, el hombre. Esto es un matrimonio, pero sin mujer. Sí, como pueden haber madres solteras. Bueno, pues Ricardo puede creer que él, viviendo solo en su casa, tiene un matrimonio. Bueno, pasa igual en la sociedad. Tú no puedes pretender sacar de Venezuela a quienes gobiernan y por el que han votado una cantidad X. Usted no puede suponer la reconstrucción de un país, el cambio de un país, solo contando con su gente, porque eso no es democrático, en ningún caso. Y si lo suponen los chavistas, están equivocados. Y si lo suponen quienes están ejecutando el golpe de Estado en Venezuela, no pueden pensar que porque maten a Maduro o porque haya nuevas elecciones y el chavismo pierda,
el que se instale ahí, o la democracia que resulte de eso, el régimen que resulte de eso, puede prescindir de un tercio de la población venezolana, en el peor de los casos, o de la mitad de la población venezolana. ¿Por qué hablar sobre este tema sobre el cual nunca nos hemos referido desde este medio de comunicación? ¿Por qué? Porque parece que ha llegado también la hora de notar, más que la particularidad del proceso que ya no venezolano, la particularidad del proceso dominicano, de lo que se trata es de entender las generalidades que cada uno de estos procesos tiene. Aquí se hizo unas elecciones, del cual salieron aturdidos con la falsa idea de que no, ya la vía electoral, es decir, la que nos convoca para las elecciones presidenciales, municipales y congresuales para el 2020, eso es un matadero porque no hay forma de ganarle a ese partido de gobierno y mucho menos a Danilo Medina, que gana con 62%. La vía electoral no puede ser. Entonces, a apenas menos de un año, la idea y el plan fue crear una situación en el país, desmoralizar a la población, descalificar el liderazgo político, sazonar la llamada crisis de los partidos políticos, convertir en ladrones a todos los servidores públicos por demás. Aquí no hay un funcionario que valga la pena. Esto es la porquería del mundo. Lo último que se han inventado ahora estos perínclitos es que, para que ustedes entiendan, informe dice que República Dominicana está entre países peores para ser niño o niña. Vayan ustedes a ver qué cosa. Los hijos de ustedes nacieron en el peor de los malditos países del mundo. Ahora es eso. Porque todo día hay que sacar una cosa que nos coloque en las peores condiciones del mundo. Lo que pasa en Venezuela es una cosita al lado de lo que aquí está sucediendo y la supuesta mancha verde, y María Teresa Cabreja y estos servidores de intereses ni nacionales ni intereses muy santos. Pero se han llegado también a creer que es cuestión de tiempo el que eso que ha sucedido, que está sucediendo en Venezuela, que ha sucedido en Argentina, que ha sucedido en Uruguay, que ha sucedido aquí, que ha sucedido allá, etcétera, pues deba acontecer por igual en la República Dominicana. Porque entre otras cosas, no tiene importancia lo que dice la representante del BID, que contrario a lo que la gente vive repitiendo sin saber de qué se está diciendo, ahora dice esta señora, ¿verdad?, a uno de las revistas comerciales que visitó, dice: representante del BID afirma que la deuda dominicana se maneja con responsabilidad. Y dice que en la República Dominicana hay que resaltar el desempeño de su economía en los últimos 15 años, afirmando que es el país en donde, y durante 15 años de América Latina, es el país que más ha crecido. Claro, alguien dirá: no, es que usted crece y eso no es importante. Lo importante es otra cosa, no el crecimiento. Lo importante no es que usted maneje responsablemente la deuda externa. No, la deuda externa. Gran problema, porque aquí todo es un problema.
Y hay que explicarle esto al pueblo. Hay sectores e intereses que entienden, extrañamente, porque han sido siempre tan poco nacionalistas, que ven lo que está sucediendo en el país como un triunfo de la izquierda latinoamericana, a la que intereses se han propuesto barrer. Que no solo que se enfermen todos sus presidentes con el mismo tipo de cáncer, que eso no es tan relevante, eso es pura coincidencia, que a todos ellos, incluyendo a Lula, a Dilma, a la Kirchner, a Chávez, a Lugo, le salió la misma ñáñara, el mismo problema a todos, en el mismo proceso histórico. Todos han sido desplazados por una vía o por otra del poder, en una estrategia de recomposición y reposicionamiento de los intereses de las potencias que estaban viendo perder sus influencias, sus mercados y la simpatía de la gente. ¿Y qué es lo que acontece? Que hay gente que se ha propuesto que este país no siga creciendo, que hay gente que se ha propuesto que no quede un solo líder político, funcionario, activista social en pie, porque a todos hay que identificarlo y ponerle aquí un sello que diga ladrón, porque eso es lo que se desprende de este discurso barato de gente que lo que anda es difamando y faltándole respeto a todo el mundo, porque ellos pretenden, como pretenden algunos, que es posible en una nación cualquiera construir un régimen democrático solo con una parte de la gente, que es posible jugar un 21 solo con la bola y no con otros jugadores, porque de eso que se trata, gente que está negando la convivencia democrática aquí, pretendiendo que es posible meternos en una vorágine que se lleve por delante las instituciones democráticas, el liderazgo democrático que hemos tenido, en contraste con muchos de esos países latinoamericanos que hemos mencionado, que en 40 años vieron 2 y 3 dictaduras militares, que vieron golpe de Estado, que vieron un proceso de involución como es el caso mexicano, en vez de ponderar que este país desde el 66 hacia acá, 1966 hacia acá, con todas las mañas y con todo, logró ir avanzando lentamente, sin que pudiéramos más que hablar de la llamada dictadura ilustrada del doctor Joaquín Balaguer, que se opuso y frenó los cambios, las grandes reformas, que finalmente tuvo que aceptar que se producirían y que tenían ellos también, quienes habían gobernado 22 años de democracia, entre comillas, que tenían que aceptar y que tenían que unirse y crear el famoso Frente Patriótico, porque gobernar solos, un país solo se hace dictatorialmente. No hay otra salida que la dictadura cuando usted anula a la mitad de la población. No hay matrimonio cuando usted no quiere su mujer o a usted no lo quieren.
Eso da divorcio por donde quiera. Pero no hay democracia sobre la base de negar las instituciones democráticas, la institucionalidad del país, de negar la Constitución de la República y de renunciar a la convivencia respetuosa, democrática, a la cohabitación de todos, con el propósito de engrandecer el país, la patria a la que pertenecemos y que nos pertenece. Y hay de aquel que quiera desviar la sociedad dominicana hacia un destino que no sea el del crecimiento económico, el de la dignificación de la mayoría de los dominicanos a partir de que consigan trabajo, de que vivan en mejores barrios, en mejores comunidades, de que se tengan los servicios que deben de tener y que no hemos tenido durante mucho tiempo. Hay que verse en el espejo haitiano, hay que verse en el espejo venezolano, hay que verse en el espejo latinoamericano y no pensar en ningún caso que lo que nos acontece a nosotros no nos compete de alguna manera, no les compete a los demás. Por lo que les acontece a los demás, no nos compete también a nosotros de muchas formas. No nos dejemos confundir. Es penoso lo que está pasando en Venezuela. No nos conduzcan por ese trillo que generará caos, generará inestabilidad, generará crisis económica como en Venezuela, pero no va a generar ni crecimiento económico, ni democracia, ni satisfacción de las expectativas y de las necesidades de nuestros compatriotas que han esperado tanto tiempo para que crezca la economía y les toque algo también a ellos, a los que tienen derecho, a educación, a salud, a vivienda, a empleo. Porque nada de eso hay ahora mismo en Venezuela. Y ahí hay gente que no les importa lo que usted pueda estar sucediendo ahí, porque el propósito es matar o tumbar a Maduro en cualquier caso. Como tampoco puede pretender el chavismo, claro, nadie puede pedirle que no se defiendan, pero tampoco pueden pretender que el proceso democrático atraviesa porque Capriles esté preso, porque López esté preso, o porque puedan meter preso a sus adversarios. Porque eso en ningún caso es democracia. Como no es democracia asumir una estrategia golpista en América Latina. Y sabrá Dios finalmente, si tienen que invadir, invadirán, si tienen que guerrear, guerrearán, harán la guerra. Mirémonos, y es el llamado que hacemos en el espejo latinoamericano, en los acontecimientos que están ahí y a los cuales nosotros no estamos ajenos. Como no podemos estar ajenos a la estrategia de nuestro gran aliado del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, en breves momentos pues estaremos conversando sobre un tema que ya está en el centro de la atención, que es un tema importante, que tiene que ver con el próximo inicio, el mes que viene, creo que el 22 de agosto, si mal no recuerdo, el inicio del nuevo año escolar, el 21. Y estará, por lo tanto, aquí con nosotros una comisión compuesta por funcionarios que tienen bajo su responsabilidad en gran medida la logística de este proceso
que tienen la responsabilidad y tienen de ejecución, o una parte de la ejecución de los pasos que conducen de nuevo a recibir en las aulas, a recibir entre otros a quienes han sido como parte de un programa que ya puede ser también evaluado, a un programa conocido como Plan Quisqueya Aprende Contigo, y al proceso y a la Junta Nacional de Alfabetización. Porque la mayoría, el que es alfabetizado, que es un poco aprender a leer, escribir, pocas cosas, un cierto... si usted lo deja en ese punto y no lo promueve a la escuela y no le da las condiciones que se requieren para aprender, que sí, es imprescindible la alfabetización, pero ya luego, ¿qué? Si usted sabe leer un chin, o usted sabe escribir un chin, o sabe sumar, o le han dicho que 2 más 2 es 4. De lo que se trata es de que estos planes como Quisqueya Aprende Contigo o el Programa Nacional de Alfabetización son simplemente un eslabón más del conjunto de planes y estrategias que se requieren para ilustrar a nuestra población, para hacerla cada vez más culta, más conocedora de su propia historia, y por lo tanto dotarla de capacidades para la transformación de la realidad social y de sus condiciones materiales de existencia. En breve estaremos, como en otras ocasiones, acompañados de Luis Holguín Veras Martínez, quien además, pues, tengo entendido que viene acompañado por otras. No llegaron. Pues de inmediato con Luis Holguín Veras Martínez, hablando sobre temas importantes.